Es cierto, es difícil alinear y mantener los poderes mágicos de un espectro, es difícil, decía la criatura. Este es el poder de Mao, el que ocasiona el caos, fue el funcionamiento de estos dedos meñiques, decía el espectro mientras llenaba de enredaderas todo el departamento de justicia de Animi. Que Mao me ha otorgado, decía enseñando los dedos meñiques y unos anillos, y al acto le cortan los dedos meñiques, los dedos volaban por el aire junto a los anillos, el prota había cortado los dedos meñiques mientras la bestia se hacía de para atrás. Estaba Carlo mirando ya que le había lanzado la espada a nuestro prota para que la utilizara, mientras la bestia miraban que le habían cortado lo que exhibía perdiendo sus grandes poderes. Ambos dedos volaban en el aire junto a un anillo, a mis meñiques decía intentando agarrarlo. El prota miraba atentamente lo que pasaba. La idea que controlaba el agua en Danimi miraba. El prota se ponía en posición de combate preguntándole si era todo lo que tenía. Es solo prestado, decía el sujeto. El prota se abalanza y le da un fuerte puño mandándolo a volar contra la pared. Él estaba en el piso con la cara deforme del golpe en la cara, mientras los dedos y los anillos seguían cayendo. El prota agarraba los dedos con sus manos, y luego los empuñaba para destruirlos. Desde tiempos antiguos, cuando un tipo divagaba tanto es de conocimiento general, que es una Sith peleando, el supuesto consejero de Animi estaba en el piso inerte. Incluso ese idiota de Sig es un poco más inteligente que tú, jefe, le decía al consejero de Animi. Todo el mundo se quedaba mirando al prota, miraban horrorizados en impactados. Ella derrotó a ese monstruo, decía uno. ¿Qué sucedió?, preguntaba el otro. Para empezar, que sí, paso. Yo qué voy a saber, respondía otro. Lo que sí sé es quién nos salvó de ese monstruo, consejero de Animi. Es la chica del cartel de Se Busca. Por un lado tienen a una elegante princesa, y por otro a un monstruo que acecha gente. Siempre en los cuentos de hadas se han sabido quién es el villano. El que está jugando con nosotros, maldición, decía Carlo a todo el público. Ciertamente, a pesar de quién sea esta persona, que es claro que intentaba desvivirnos, seguía mirando el falso consejero de Animi. Si este hombre es un demonio, ¿podremos siquiera capturarlo?, se preguntaba el equipo de guardias de Animi. No deberíamos dejarle la orden de caza de demonios a la casa de caballeros de Lunderberg. El sujeto miraba perplejo mientras empezaba a sonar un celular. Was que sí, decía uno tapándose los oídos de lo fuerte que sonaba. Lady Ryu, aléjese, debe ser algún tipo de hechizo demoníaco, decía Niwa a nuestro prota. El prota volteaba a mirar atrás. Eso es un celular, decía el prota percatándose. Bien. Eso es un celular, ¿no es así?, se preguntaba el prota dentro de sí. Lady Ryu, eso es peligroso, decía Niu, porque en un lugar como este, decía el prota, esa cosa segura, y probablemente, decía Niu, ¿sabes algo de eso, de ese artículo mágico de Nominaco? Sí, decía el prota agachándose a recoger el celular. El prota levantaba el celular a revisarlo. Asombroso. Aunque la mayoría de los conocimientos de los demonios viene de la gran era Cheng, Lady Ryu, decía Niu al ver que había atendido la llamada del celular. El prota miraba a Niu como, ¿qué rayos estás diciendo? Entonces va a hundir el dedo para llamar. Ahora que lo pienso, yo no he tocado nunca un celular en mi mundo, o si, se preguntaba, ya que era algo que le dejaba a los jóvenes. De repente el consejero de Animi se lo quita de las manos corriendo de sorpresa diciéndole, no toques eso. Todo el mundo se sorprende en el público. Mao, decía el supuesto consejero ansioso de que lo ayudaran. Esto no es lo que usted cree, le decía dándole explicaciones. Ha habido un inconveniente, pero no hay problema alguno, decía el sujeto. Destruiré a todos aquí de una vez, decía el sujeto. Mao preguntaba, y a celular de repente aparece una mano del celular. Le aplastaba la cara, y pum, se le estalla. Todos en el público quedaban en shock, otros resonaban del asombro, mientras él seguía sin meñiques atendiendo la llamada, y caía por allá y el celular en otro lado. Todos en el salón gritan espantados, gritando su cabeza. Decía Niu quejándose. ¿Qué demonios es esto?, decía Carlo tapándose los oídos por el fuerte sonido. Viene ese pequeño cristal. Yuichi, el cristal que nos dio el Vaticano se está, decía el guardia de la joya real. No puede ser, planea acabar con todos aquí y deshacerse de las pruebas. Ryu, gritaba Carlo. No tengo ni idea cómo usar un celular, pero decía agarrando el celular. Estoy bastante acostumbrado a romper cosas. No sé quién eres ni de dónde vienes, pero, lo decía mientras partía el celular con la fuerza de sus manos. Tomaré tu maldito desafío, decía mientras tanto del otro lado había una bestia enorme y su lacayo alzando el celular para que él viera. Nuestro prota miraba y salían unos rayos de luz del celular. Ya me moríse tu horrible cara, dice el prota destruyendo completamente el celular. Mao, decía el prota, ¿es realmente el consejero Yankar?, se preguntaba uno de los guardias aún sin creer lo que pasaba. Realmente es el consejero y esa es la chica que se buscaba. Estaba el consejero botando babas. Este consejero a quien debemos capturar, decía uno de los guardias aún sin dar para procesar toda la información. Entonces llegaba Carlo y le pegaba en el casco diciéndole, ¿son estúpidos o qué toca apresurarse? Ahora es el momento exacto. Señor Carlo, decía un guardia mirándolo. He traído al rey mercante de Animi, decía el señor Giovanni entrando al juzgado. Giovanni se percataba, que aparecía el espíritu del agua acercándose al prota ofreciéndole algo. Wow, el espíritu de Andín está bendiciendo, decía percatándose de todo. Giovanni estaba con la boca abierta y los ojos como platos viendo esa escena. El prota miraba al espíritu del agua, tenía agua sobre sus manos.
El prota la miraba atentamente mientras una gota de agua bajaba de sus manos levitando, caía y se transformaba en muchas aguas, cada vez más y más hasta mover al prota de la fuerza. Se inundaba el salón de agua, y empezaba a desbordar por todos lados de las entradas del Consejo de la Cámara de Justicia. Y háganse a un lado, decían unos peleando para ver el juzgado, cuando de repente los arrastraba el agua. Agua es agua, decía uno de los que estaba allí percatándose. Las chicas encantadas con el agua recolectándola mientras salpicaba más agua. Es agua gratis, decían dentro del juzgado bebiéndola directamente del piso. Los pobretones están, decía uno, es solo agua, decía otro, y agua, decía Giovanni perplejo de tal situación. Oh Giovanni, ¿dónde diablos estabas deambulando hasta ahora?, le preguntó el prota. Acabo de patearle el trasero al corrupto del consejero, o incluso me presenté con Mao, le decía el prota. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué forma más incivilizada? Decir que todo terminó porque aplastaste al consejero. Así que ¿dónde está ese tal consejero?, decía Giovanni mientras tanto él estaba tendido en el piso inerte. Ajajaja, decía Giovanni percatándose del cuerpo del consejero. Decía Giovanni al percatarse que él no tenía cabeza y solo le quedaba la quijada de abajo. Se empezó a morder las uñas del pan. Al consejero, dice, ya decía el rey mercante, este cuerpo sin cabeza, dices que este es el consejero de Emil. ¿Quién podría hacer algo como eso? Esto solo es un error, rey mercante, decía Giovanni asustado dando explicaciones. Seguro solo fue un accidente, estoy seguro. Lady Ryu solo podría haberle hecho un rasguño, decía Giovanni al rey mercante. La princesa Ryu Sanabria hizo esto, se preguntaba el rey mercante. Aunque lo haya hecho, decía Giovanni, fue por una buena razón. ¿Ella desvivió a ese monstruo?, pregunta el rey mercante. Dice Giovanni percatándose. El rey mercante se espanta y grita: princesa Ryu. Venía el prota caminando de forma dulce con las manos en la espalda. Magnífico, no esperaría menos de la princesa del reino que lidera la orden de caballero de los espadachines en la casa de demonios. Ustedes son demasiado prometedores. He oído toda la historia del señor Giovanni. Ahora está bien, quédese tranquila, le decía el rey mercante agarrándola por los hombros. Todos escuchen cuidadosamente, decía. Justo ahora ella castigó magníficamente a ese consejero. Sanaría Ryu Lindbergh aquí. Desde este momento ella está bajo la protección del rey mercante. Yo personalmente no permitiré ningún tipo de daño hacia ella, gritaba el rey mercante. Todos deben estar preocupados ahora, de cualquier manera está todo bien ahora. Prometo traer mayor prosperidad a Animi. Junto a la princesa Ryu seguía gritando el rey mercante. Hey, decía el prota asqueado. HMD, decía el rey mercante viendo que el prota lo agarraba por el cuello, y pum, le da un fuerte cabezazo, mandándolo a volar. Quedaban todos como los ojos como platos impactados. Giovanni y Niu igualmente estaban perplejos ante tal situación. Se quejaba el rey mercante levantándose del suelo. El prota se le acerca y le pone nuevamente la mano por detrás del cuello y le empieza a decir: el único que dejaste a ese consejero libremente fuiste tú, idiota. Respondía el rey mercante: no hagas más un show frente a estas víctimas. Sobre olvidar para limpiar tu triste trasero. Princesa Ryu, decía el rey mercante perplejo que el barrio había dañado a la princesa que conocía. ¿Quién eres tú?, le preguntaba el rey mercante. Rey mercante, estaba bien. Está bien, le preguntaban los guardias de Animi rodeándolo. Porque tú, varón por diosero, levantar una mano contra el rey mercante. Por diosero, decía el rey mercante preguntándose. No deben ser engañados, decía un sujeto. Solo un plebeyo, su cabeza debe ser de un monstruo. Ella causó disturbios para alzar la ciudad al caos. Como lo hizo en Nuremberg, decía el sujeto mientras todos miraban atentamente. Ella también intenta tomar esta ciudad también. Esta chica, no podría importarme menos esta ciudad, decía el prota dentro de sí. La gente empezaba a murmurar: un monstruo, pero no nos salvó de uno. Es una pela entre compañeros monstruos, pero el cartel de se busca. Ella tampoco es un criminal después de todo, se preguntaba otro. Malas noticias, decía uno de los soldados corriendo dirigiéndose hacia el rey mercante. Entonces Giovanni se quedaba mirando espantado al guarida que entraba. Hay barcos más allá de la costa, más allá del puerto, barcos de guerra. Un barco de guerra de la orden de espadachines. No es bueno, decía Niu percatándose. Ven, esa es la orden de caballeros espadachines, decía un sujeto señalándola. Es un buque de guerra. Es una prueba de que esta lady es una criminal. Ellos deben estar aquí para eliminarla. La gente empezaba a murmurar: la orden de caballeros, casa de demonios, monstruos. Entonces Lady, después de todo, ella es un impostor criminal. Esto como sé, decía Giovanni viendo que las cosas se le salían de las manos. Lady Ryu, decía Giovanni mientras el prota seguía parado de forma épica en la mitad de todo. Ese tipo es el cabecilla, decían señalando a Carlo. Tisk, decía, expresaba Carlo molesto. De vivanlos, arréstenlos. ¿De vivanlos?, gritaban desde el público. Dejen de decir tonterías, gritaba Mimosa de entre el público. Creo que es el momento, decía el prota percatándose. Tonta, vete, le decía Carlo a nuestro prota. Van a desvivirnos, decía agarrándola y jalándola para sacarla. Todos gritaban de forma feroz. Salían corriendo con prisa saliendo de la Cámara de Justicia de la ciudad de Daniemi. Llegando poco a poco al puerto, se veía el mar en las murallas. ¿Qué hay con este bote desgastado?, preguntaba el prota a Carlo.
Es mi bote, siempre lo tuve preparado, decía Carlo. Usain Bolt, decía Niu hablándole a los pollinos. Oh, ¿cómo es que las cosas terminaron así?, se preguntaba el prota. Nos buscaban desde el principio, así que nada ha cambiado mucho. Como sea, no es lo que esperábamos. ¿Qué haremos ahora?, pregunta el prota. Cierto, con el Vaticano, o el Imperio Mágico de Artemite, está bien, podemos tener evidencia de nuestro estatus, decía Giovanni. No estoy cansada de confiar en tu palabra, decía el prota, sabiendo que a los lugares donde lo metía siempre existían muchos problemas. ¿Está cansada de confiar en mí, Giovanni? Lady Ryu, pregunta Giovanni. Esa es una pregunta retórica. Señorita Ryu, grita alguien. Era Carlo haciéndole una reverencia. Gracias a ti pude vengar a mi viejo. He metido mi cabeza hasta el fondo, pero, perdóname, decía el prota. No hay nada que perdonar. Si no hubieras estado aquí para mí, hubiera muerto en un canal en alguna parte, decía Carlo a nuestro prota. Niu y Giovanni se percataban de la sumisión de Carlo hacia el prota. Más un dime porque escogiste una pelea con los demonios. Le preguntaba Carlo a nuestro prota mirándolo mientras él solo callaba. Sé que no eres un plebeyo, pero, aún así, los demonios no deberían entrometerse. Con Mao, estoy seguro que lo impensable sucederá. Decía el prota. Muy bien, llévame contigo entonces, decía Carlo al escuchar al prota. No dejaré que ningún peligro recaiga sobre ti. Giovanni miraba impactado mientras Niu solo guardaba silencio. Claro, decía el prota, en medio de aquel muelle solitario. No me molesta, le decía sonriendo. Gracias, decía Carlo. Sin embargo, ¿estás seguro? Aún no lo has hablado con Mimosa y los demás, ¿sabes? Esto no tiene nada que ver con ellos, ¿sabes? Escribo mi propia historia, decía Carlo. Es así, supongo que es verdad, decía el prota. Entonces tiraba una moneda al aire, agarrándola luego. Carlo miraba lo que pasaba. Creo que podemos decidir con esto después de todo. Casa de cariñosas, casas de baños, saunas. Dani y mi tiene muchos lugares. Pero, nos conocimos en una casa de apuestas, ¿cierto? Le decía el prota a Carlo mientras él se quedaba impresionado al ver que él quería dejar toda la suerte. Cara o cruz, si ganas serás libre de unirte, decía el prota mostrándole la moneda. Espera, decía Carlo. El prota lanzaba la moneda. Carlo miraba la moneda en el aire. Mientras la moneda bajaba, Niu estaba fija mirando la moneda, Giovanni también esperando qué pasaría. El prota abre las manos para agarrarla, y pum, cae en el mar y todos miraban al ver lo que había pasado. ¿Qué demonios estás haciendo?, decía Carlo. Lo arruiné, decía el prota con cara de póker. Así que cuando la moneda estuvo en el aire, ¿qué cara cruzó por tu mente?, le pregunta el prota a Carlo, mientras él solo se percataba mirándola fijamente, recordando a Mimosa, Mónica y a las demás chicas. Carlo se quedaba en silencio tocándose la cabeza pensando. Eres bastante astuta, ¿lo sabías? Eso es fraude, le decía Carlo reclamándole. Incluso antes de lanzar la moneda estabas desperdiciando el tiempo, le decía Carlo. Muy bien, no me importa de nuevo hacerlo. Carlo se sentaba, suspiraba diciendo sí, tengo una conexión en un lugar donde Lunderberg no los encontrará, decía Carlo. El prota lo miraba atentamente. Señorita Ryu, he estado pensando desde que puse mis ojos en esa espada. Esta espada, decía sacándola y mostrándosela, comparaba la habilidad y cuidados imbuidos, con efectos de invocación. Tiene una hoja curva y oxidada. Me atrevo a decir que es a propósito porque, preguntaba el prota. Quién sabe, pero lo que puedo decir es, para curvar la hoja de esa forma, necesita la técnica de forma de un dragón de fuego. ¿Dragón de fuego? ¿Quieres referirte a la alquimia de los gmonos? ¿Estás diciendo que escapemos el reino de los gmonos?, pregunta Niu. Bueno, eso es medio cierto. Comenzarán a navegar por el noreste, encontrarán el cabo de la sirena en esta dirección. Enseña esta medalla allí, deberían dejarlo acomodarse, le decía lanzándosela. El prota la agarraba. Gracias, la tomaré, decía. Bueno, entonces, francamente hablando, si tienes un agarrón firme en los pantalones, con el rey mercante todo se resolverá. Tú, gigolo cobarde, le decía el prota a Carlo. Detente, le gritaba Carlo. Lo que quiero decir es que te confío esta isla. Esta vez me aseguré de que tengas al rey mercante en las manos. ¿En sus manos?, se preguntaba Carlos. El prota se echaba a reír. Carlos hacía silencio y se reía. Si lo tengo cubierto definitivamente, decía. Bien, entonces no hay tiempo que perder definitivamente. Antes que el barco encalle, se miraban las olas en el barco. Olas, decía el prota. Todos se percataban de una sombra. Ya están aquí, entonces, decía Carlo viendo la sombra de un barco de guerra. Como se ve una armada, no, también no es así, decía Carlo percatándose del gran tamaño del barco. Tranquilo, esto no acaba aquí. Agradecemos a los miembros del canal por apoyarnos en la creación de videos. Te invitamos a unirte a nuestros miembros y apoyarnos. Te invitamos a ver Reencarne como un dios malvado. Posiblemente será el último capítulo, ya que llegamos casi al RAW.